Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nos ha regalado un minuto Angélica Valdés, 8:59. Esto es Cuentas Claras. Mi nombre es Jimmy Chinchay. Primero, para iniciar ese programa, nuestra solidaridad a Ayacucho y también las ciudades donde se sintió el sismo de hoy de 7.2, que alertó a todos. 1 de la tarde, 1 en punto, y de repente hubo el movimiento y claro, con una intensidad de 7.2 se pensaba lo peor. Afortunadamente, dentro de todo, fue un sismo con mucha profundidad, más de 100 kilómetros, entonces no hubo mayores daños. No ha habido daños personales, no ha habido víctimas afortunadamente, pero sí algunos daños materiales que poco a poco van reportando, pero hasta esta hora de la noche no hay mayores consecuencias. Este sismo ocurrió en Cora Cora, en Ayacucho, y repito, 7.2 fue la magnitud de este movimiento telúrico. Claro, 7.2, hablamos de un terremoto, pero afortunadamente no llegó a mayores. Muy bien, ¿hubo sismo no en el Congreso? Bueno, hoy se presentó el gabinete de la presidenta Keiko Fujimori. El premier Luis Galarreta llegó pasadas las 10 de la mañana y se presentó ante la Cámara de Diputados. Me voy a poner para acá para que se pueda ver el ingreso de las autoridades. Como es tradicional y lo han convertido en un estilo, digamos, en algo ya un protocolo, los presidentes despiden al gabinete. Hay una primera reunión, lo hizo Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, se reunió y luego les dio la suerte para que les vaya bien en esta presentación de lo que significaba el plan de gobierno con miras a los primeros años de parte del gobierno fujimorista. Luis Galarreta saludó al oficialismo, saludó a la oposición también. Claro, en un principio parecía que no saludó a la oposición, ojo, se había visto esta situación, pero ¿qué había ocurrido? Y más temprano hubo un debate ahí en las redes sociales, es que a mitad de transmisión de lo que significaba la presencia de Galarreta, el canal de Congreso soltó un video de Miki Torres, es decir, el presidente del Senado, y como que nos quitó un poco la atención, y desde allí se habla de aparentemente que las cosas no estén tan tranquilas entre ambos vicepresidentes. Tienen cargos distintos, son vicepresidentes de Keiko Fujimori, uno es el jefe de gabinete y el otro es el presidente del Senado. Bueno, yendo a temas de fondo, ahí están las autoridades quienes se presentaron ante el Congreso de la República y la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar uno de los tantos puntos que señaló el jefe del gabinete, Luis Galarreta. Reitero el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori de construir penales de máxima seguridad, pero entenderán que eso toma un tiempo. Hay algunos que ya están en camino, que los habían abandonado y lo vamos a retomar. Pero mientras eso se construye, necesitamos actuar. Y para actuar necesitamos tener la data específica para sacar y retirar de los penales a quienes son delitos de mínima, digamos, intensidad. Ellos irán a cuarteles, irán a hangares, irán a trabajar, irán a hacer talleres. De esa manera nos permite una mayor posibilidad de fiscalizar los penales. Y ahí nuestras Fuerzas Armadas también van a participar. Luis Galarreta, el jefe de gabinete, dedicó mucho tiempo a lo que significaban los penales, ¿no? Habló de construcción de penales de alta seguridad, un compromiso de construir penales y lo que decía aquí, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas de manera excepcional en lo que significaría la seguridad externa. También habló de otras cosas, ¿no? De lo que significaba los delitos del sistema en flagrancia, también del fenómeno del Niño y demás. Bueno, se fijó una meta. No 100 días, porque normalmente se habla de 100 días, habló de 6 meses para tener los primeros resultados. ¿Qué más dijo Luis Galarreta ante los diputados? Ojo, no solamente estuvieron los diputados, porque los senadores también pidieron estar, claro, todo a cuenta de las mismas bancadas, las fuerzas políticas, y pudieron opinar. ¿Qué dijo el señor Galarreta en otro momento de la presentación? Veamos. Tenemos metas a diciembre del 2026, julio del 2027 y, por supuesto, al final del 2031. Queremos que la política pueda ser seguida en el tiempo. No todo resultado se obtiene en 6 meses, pero en 6 meses sí se tiene que poder demostrar que el gobierno empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que dijo que íbamos a hacer.
Lo que siempre se dice, ¿no? Mensajes buenos, mensajes ante la opinión pública, ante la Cámara de Diputados, pero el cómo es lo que sin duda preocupó y los diputados de diferentes bancadas esperaban que lo hiciera. Desde desde Renovación Popular se habló de reciclaje, se habló del comandante general de la policía. ¿Qué acciones va a tomar? Norma Yarro tiene la palabra, escuchemos. Yo felicito al señor Dyer que ha ido y han destapado la olla de podredumbre que tenía este país. Pero sí critico algo, que se están reciclando muchos de otros gobiernos que trajeron a la catástrofe en este país. Ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general Arriola, un general que ha sido cuestionado y es cuestionado por el mismo grupo de militares y policías. Reflexione usted. Una persona que ha perseguido 3 años, alguien que se burla hoy, no solamente de la institución, sino de todos los peruanos. Claro, y el señor Arriola sigue al mando de la policía y no hay ninguna decisión, por lo menos a través de Renovación Popular ha sido el requerimiento muchas veces y se lo dijeron allí, directamente al ministro Astudillo, ministro del Interior y también al jefe del gabinete. José Holguín de Ahora Nación, César Holguín de Ahora Nación tiene la palabra. Ha habido un gobierno parlamentario que nos ha precedido. Han habido gobiernos títeres de ese gobierno parlamentario. ¿Y qué hemos tenido en ese periodo, señor presidente? Hemos tenido vacancia tras vacancia y presidentes coaccionados. Hemos tenido presidentes marionetas durante todo este tiempo. Hemos tenido captura de las instituciones. Hemos tenido promulgación a rajatabla y casi sin debate de leyes pro crimen. El señor Holguín utiliza la palabra marionetas y títeres. Ojo al último, títeres, ¿no? Porque después hubo un incidente con otro senador, en este caso fue diputado, se le dejó hablar y bueno, ahí tenía la acusación y todo lo que también hemos pasado, ¿no? Vacancias, presidente, congresista presidente y demás. Ahora vamos a escuchar a Fernando García. Él es de Buen Gobierno y él se refirió a la insatisfactoria palabra o frase que dejó el ministro de Economía, el señor Cuba, cuando estaban las lluvias y él dijo, un poquito de agua en la rodilla, no hay que hacer, no hay que preocuparse, no hay que exagerar. ¿Qué le dijo el diputado? Veamos. ¿Cómo podemos creerle a un ministro que sin ninguna empatía sale en los medios de comunicación y dice que no importa un poco de agua por encima de las rodillas, cuando esa gente en los distritos de la zona sur que pierden todo lo que pudieron lograr es una inversión de vida? Así que si no existe esa empatía, en donde un ministro de Economía simplemente dice que hay que presentar acciones de inconstitucionalidad para derogar una serie de leyes ilegales, él se ufana ya la representación y la sentencia del Tribunal Constitucional. Como notan ustedes, ya comenzaba a calentarse el ambiente en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo principal y luego tuvieron incidentes, así es. El oficialismo respondió, fue directamente a la izquierda y esto es lo que ocurrió, veamos. La representación del Poder Ejecutivo es un diagnóstico calamitoso, pero que demuestra además o representa la miseria de los anteriores gobiernos, sobre todo el sombrero que tengo al frente mío. Y si el país no ha colapsado hasta el día... Le pido coherencia, señor senador, por favor. Está usted en la Cámara de Diputados. Y quienes en algún momento han promovido golpe de Estado y ruptura del orden constitucional, tienen que seguir donde están. Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, ustedes están cordialmente invitados a esta zona, pero esta es la Cámara de Diputados. ¿Ok? Por favor. Gracias por la invitación, que siga siendo generosa y no nos ponga pues una observación que estamos en el hemiciclo de ustedes. El karma regresa, señor presidente. ¿Quiénes son ustedes para venir a reclamar acá? ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué proyecto han presentado ustedes hasta ahora? Nada, cero. Solo presentan problemas, solo presentan todo. Si no toman el poder o las buenas, lo toman a las malas para quedarse. Así no es, presidente.
Lourdes Alcorte, el karma existe, le dice al señor Reto. Bueno, ¿qué va a pasar más adelante? No sabemos. Ahora dejemos este incidente y vamos entre el señor Quito. Ojo que el señor Reto, presidente de la Cámara de Diputados, dejaba hablar a los diputados, pero en el caso de los senadores, ahí era donde tenía cierta resistencia. Quito, de Juntos por el Perú, es senador. Y ahí es donde, ¿recuerdan ustedes la palabra títere? Utilizó esa palabra y el incidente terminó de la siguiente manera. Hoy escuchamos lamentos y súplicas de la situación en la que se encuentra el país. Cuando los responsables directos están aquí, cuando los responsables directos del neoliberalismo, de la situación crítica en la que se encuentra el país, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen desde el gobierno de García, Ollanta y todos los demás, y también de sus títeres, de los distintos gobiernos que han venido... Señor diputado. Señores, por favor, señor senador. Los señores senadores, los diputados estamos conduciéndonos como se debe. ¿Qué pasó? Por favor, no para todos, ¿ah? Continúe. Señores, les dijo, muy bien. Bueno, terminaron los incidentes, terminaron estas imágenes. Vamos con nuestro primer invitado aquí en Cuentas Claras. Es el señor Diego Bazán. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, bienvenido, Diego Bazán, de Renovación Popular. A ver, ¿cómo vio esta primera parte, esta presentación? Lo escuchaba usted hablando sobre la situación que deben tener el gabinete, ¿no? Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Bueno, bastante escueta la presentación, 17 páginas. Estábamos acostumbrados a realmente unos libros tremendos cuando se trataba de alguna presentación de gabinete, algún pedido de confianza. Hoy la dinámica es distinta por la bicameralidad, pero considero que algunos temas todavía han quedado muy gaseosos. Desde Renovación Popular exigimos prioridad en temas fundamentales como el fenómeno del niño, la atención inmediata, la mitigación. Hoy ya no se puede hacer prevención, solo mitigación. El tema de inseguridad ciudadana que nos sigue avasallando y no tenemos todavía respuestas claras o acciones inmediatas. Y, por supuesto, un tema que le interesa a 2.5 millones de habitantes, que es el tren Lima-Chosica. El tren Lima-Chosica, vamos a hablar de eso después. Sobre el fenómeno del niño, recordó la instalación de esta comisión especial, ¿no? De riesgo. ¿Esto le pareció este anuncio? Mira, yo creo que se tiene que hacer, por supuesto, se tiene que tener los equipos adecuados. Se tienen que sacar más decretos como el que se sacó ayer, que se entregaba 129 millones de soles a la Autoridad Nacional del Agua. Hoy los municipios distritales, por ejemplo, exigen presupuesto para desplegar o alquilar, porque no hay pool de maquinarias, requieren presupuesto para alquilar maquinaria pesada para hacer trabajos en descolmatación de ríos y quebradas. Eso es lo que se requiere de inmediato, lo demás es secundario. Si armamos equipos y nos ponemos a hacer el trabajo sobre el gabinete, como siempre nos han acostumbrado los últimos gobiernos, lo que vamos a tener es un desastre. Y lo he dicho, hoy día esto va a ser una catástrofe, porque han dicho es el niño global más impactante de las últimas décadas. Es decir, a través de comisiones, simplemente ir a trabajar. Es simplemente ir, entregar los presupuestos, ya accionaron para que los gobiernos regionales puedan hacer modificaciones presupuestales que ellos necesitan, pero los distritales no tienen, los provinciales no tienen. Entonces eso va indiscutiblemente por temas presupuestales. Claro, pero eso va también en manos del ministro de Economía. Sí, el ministro de Economía tiene que abrir la caja, está amarrando absolutamente todo y hoy día se le ha criticado duramente porque se ha puesto a observar temas que hoy resultan secundarios. Ya le jalaron la oreja también y le dijeron, oye, un momentito, hay que ser más cauto. Tiene temas como la observación de las normas que el anterior Congreso entregó y además de ello ha dicho y se ha puesto a hablar de reformas tributarias o de reformas laborales también, que hoy no vienen al caso. Claro, la prioridad es otra. La prioridad es otra porque tenemos el fenómeno del niño aquí a la vuelta de la esquina. Sí, tenemos fenómeno del niño, se cruza con la ley de presupuesto también y
se les acabe el tiempo en temas de inseguridad ciudadana. La inseguridad nos sigue golpeando, los muertos los seguimos contando y siguen manteniendo al señor Arriola en la comandancia general. La señora Yarro, otros también diputados han exigido desde Renovación Popular la salida del señor Arriola. Hoy no se dijo nada, no se mencionó ni a Astudillo, ministro del Interior, ni al jefe del gabinete. Bueno, dijo el señor Astudillo en algún momento que ellos eran respetuosos a la norma. Yo entiendo que existe una norma, pero lo que es claro es que públicamente deben quitarle la confianza, porque si lo hacen públicamente por un poco de dignidad, él tendría que renunciar. No queda otra cosa hasta que se puedan hacer las modificaciones legales que correspondan. Él habla de una norma, si no me equivoco, la 31570. Correcto. Que ustedes aprobaron. Sí, por supuesto. Ahora, la norma tiene sus candados y es precisamente para que no exista manipulación política. Hay temas que se tienen que perfeccionar y este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque se hizo en mérito a que no haya esa manipulación política de parte del Ejecutivo, pero la cura ha sido peor que la enfermedad. Y lo digo porque hoy... Entonces hace un mea culpa, sí, porque Renovación Popular también votó por esta ley. Supuesto. Y para el público es una ley que hace que el director o comandante general de la policía tenga que estar 2 años y no poder ser removido. ¿Y qué es lo que sucede? Que el ministro del Interior hoy... prácticamente, no digo el señor Astudillo, porque le tengo un gran respeto, creo que es un excelente ministro del Interior hoy, muy bien colocado, pero resulta siendo el ministro del Interior fusible ante un comandante general que se queda 2 años y ha perdido autoridad, ha perdido esa autoridad política que tenía por encima. El comandante general de la policía hoy baila en la institución y mira lo que está sucediendo, no se quiere ir y hay un grupo de generales ahí que están amarrados, atornillados y que no quieren irse por nada del mundo. ¿Qué intereses tendrán? Ustedes se equivocaron entonces al darle. Sí, indiscutiblemente se tiene que modificar, pero no por ello. ¿Y hay una propuesta ya para hacerlo? No hay una propuesta todavía, ya, pero yo espero que en la dación de facultades lo que se solicite es también uno de estos puntos en el marco de la lucha contra la criminalidad. La salida, si se diera el caso a través de una ley o otra cosa del señor Arriola, ¿cambiaría, mejoraría la seguridad? Indiscutiblemente, porque si hay un comandante general que el último año y medio no ha dado resultados y ha pasado 4 gobiernos, perdón. 4 minigobiernos. 4 minigobiernos, pero la realidad es que tienen que existir cambios. Además de ello, el tema de la policía es un tema muy profundo, una institución carcomida por la corrupción, pero además escuché con mucha expectativa y optimismo también y confianza cuando la presidenta Keiko Fujimori dijo el 28 de julio, en algunas zonas donde se ha declarado la emergencia, vamos a tener un comando liderado por el ejército. Hoy, el ministro del Interior retrocedió en el tema y dijo, solo vamos a apoyar en algunas zonas, cuidando activos críticos, y va a ser un tema de acompañamiento. Regresamos a lo mismo. Yo creo que debemos copiar el modelo de Patás, donde se ha reducido considerablemente. Hemos pasado de 42 fallecidos por cada 100.000 habitantes a casi 10 fallecidos. O en el Brain deberíamos tener un comando del ejército que lidere realmente y de manera frontal la lucha contra la criminalidad. La extorsión. ¿Se quedó satisfecho lo dicho en el Pleno respecto a ese tema? No, porque no hay estrategias innovadoras, es más de lo mismo. Yo espero que sea o que se actúe con un plan de inteligencia que no se pueda revelar, pero si vemos lo que está sobre el papel y lo que ha circulado también, he leído y además he escuchado lo que ha hecho el señor Galarreta, es más de lo mismo y es insuficiente. No hemos hablado nada de la reforma al sistema penitenciario, no se ha dicho nada de la construcción de los nuevos megapenales, al contrario. Pero lo anunció, ¿no? Pero no, sí lo anunció. No, lo que ha dicho es, vamos a tener o vamos a habilitar los cuarteles para presos de mínima peligrosidad. Entonces yo creo que se va a invertir más en acomodar lo viejo que en hacer penales al estilo El Salvador, que es lo que se requiere y lo que se necesita hoy en el país, donde no se filtra absolutamente nada y donde se aísle totalmente a los delincuentes. Entonces, estos pedidos del oficialismo, de paciencia, pedidos de esperar con calma, de darle un tiempo, el mismo Premier ha dicho 6 meses para tener los primeros resultados. Vamos a tener paciencia y buen humor, indiscutiblemente, pero eso se acaba. Y quien no tiene paciencia y buen humor ahora es la ciudadanía. Entonces, la luna de miel puede ser corta, teniendo en cuenta que
En menos de un mes probablemente tengamos ya más consecuencias del fenómeno del Niño. Hoy el terremoto en Ayacucho no se termina de solucionar lo sucedido en Junín y se viene y se siguen contando los muertos. Entonces creo yo que no hay tiempo, que se requieren acciones inmediatas. Es decir, no había un plan, pero Fuerza Popular llegó a ser gobierno y decían desde el primer día va a haber orden. ¿Usted cree no hay un plan de seguridad? ¿Es lo que me dice? Sí creo que hay un plan, pero todas las acciones son a mediano plazo, indiscutiblemente. No podemos tener, pero sí, pequeños gestos cambiarían la situación. Uno de esos sería la salida de Arriola primero. La salida, el tema de militarizar, por ejemplo, penales, militarizar zonas muy convulsionadas como Trujillo, Piura, la provincia de Sullana, por ejemplo, o Lambayeque serían fundamentales. ¿El plan escudo no es una señal? Es una señal, pero insisto, lo vamos a ver en 6, 8 meses. Esto requiere temas inmediatos. El tema de estar permanentemente golpeándolos en los penales, fundamental. Utilizar la unidad de inteligencia financiera para, por ejemplo, rastrear la economía ilegal que se está generando a través de la minería ilegal y del tráfico de terrenos, que son los grandes alimentadores económicos de las organizaciones criminales, sería fundamental. ¿Dijo algo de minería ilegal? Porque hay cuestionamiento. No se ha dicho nada de minería ilegal. Al contrario, lo que pasa es que ha sido un texto bastante ligero. Yo espero que luego seamos más contundentes. No se puede, y además ahí sí apoyo, no se puede estar perdiendo el tiempo hoy. No digo que sea una pérdida del tiempo, pero no podemos perder más de lo necesario. Hoy los ministros tienen que estar en la cancha. La ciudadanía requiere tener presencia de las autoridades que sean capaces de mover las cosas para solucionar los problemas inmediatos. Entonces, no podemos estar en interpelación y censura en este momento, no es el tiempo para eso. Usted lo dijo también en el hemiciclo, en el pleno, es decir, ¿cree usted que las mociones de interpelación que ya se están presentando con la defensa, con el interior, terminen en censuras? Mira, tienen los votos. Es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando te sientes empoderado, sientes que lo puedes hacer, sientes que tienes los votos, haces cualquier locura. Y ahorita no estamos para eso. ¿Es una locura interpelar? Sí, ahorita sí, porque necesitamos... El ministro de Defensa maneja INDECI, CENEPRED, que es la columna vertebral del tema de riesgos y desastres. Entonces hay que dejarlos trabajar tranquilos, por lo menos al ministro de Defensa. Y además muy vacía los argumentos de la interpelación. Él ha sido candidato, puede recibir apoyo de cualquier persona natural y creo que no existe conflicto de interés. Y luego, por lo demás, por investigaciones, por ejemplo, no se puede todavía sentenciar a nadie. Esperemos, seamos cautos, demos tiempo. Yo creo que este primer semestre que le toca a la señora Keiko Fujimori, debemos dar el tiempo y analizar, y después, con todo gusto, vamos a ser los primeros en hacer control político. Escuchó seguro al ministro de Transportes en esta última intervención, ¿no? Habló de los trenes. Usted ha mencionado que hay población que espera los trenes y él ha dicho, no soy ni miserable ni responsable. Una situación distinta a cuando se enfrentaba con Rafael López Aliaga y decía, no se puede. Es que no se pueden llevar los personalismos al gabinete. Primer error del señor Rafael Rey, no dudo de su capacidad profesional, técnica, política, pero lo que sí es real es que no es un pedido de Renovación Popular, es un pedido de millones de ciudadanos de Lima que quieren un transporte rápido y mejorar su calidad de vida. En ese sentido, hoy todavía ha sido gaseoso lo que ha dicho, porque él le sigue tirando la pelota a Proinversión. Y quiero recordar que el ente rector en tema de transporte es el ministerio. Ellos tienen que dar la luz verde. De hecho, voy a delegar a que Proinversión se encargue. Mañana vamos a Proinversión y les vamos a preguntar quién tiene la pelota en su cancha. Y estoy seguro que nos va a decir que transporte y vamos a realizar lo mismo. El señor Rafael Rey tiene que ser lo suficientemente responsable para darle desde su cartera luz verde al tren de Lima y Chosica. Eso tiene que ser una realidad. Más aún cuando la presidenta dijo, no, necesitamos trenes, tiene que haber esta, digamos, pleito público que se ha conocido con Rafael López Aliaga. ¿Fue un error? Sí, porque es un enfrentamiento que no es de ahora, que es de hace varios meses. Insisto, no se ha puesto a pensar que él ya dejó de ser el ciudadano Rafael Rey y es hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones y tiene que, antes que priorizar sus temas personales, las necesidades de la población y los ciudadanos. Para terminar, ha generado polémica este proyecto de ley presentado por su colega de bancada, Aldo Bravo, respecto a la libertad de prensa, sobre apología al delito, al advertir que vulnera las libertades de información y de prensa. ¿Qué me dice usted? Que es un tema que se va a tener que debatir en la comisión. Yo ¿Usted firmó? No he firmado el ¿Por qué proyecto, no lo firmó? porque considero que
como está el sistema de justicia hoy, la decisión es que va a tomar los magistrados va a ser muy gaseosa. O sea, se puede utilizar como herramienta de persecución política, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué recomendación? ¿Usted es un experimentado? ¿Cómo hacía Aldo Bravo, que es nuevo, presenta un proyecto de ley? Se lo he dicho, se lo he comentado personalmente. El congresista Aldo Bravo es un excelente diputado, es una persona muy inteligente, y yo sé que va a entrar este tema al debate y él va a entender si el tema se aprueba o no, él va a entender y no se va a empecinar en insistir. ¿Usted recomendaría que retire el proyecto de ley? Yo creo que se tiene que someter al debate, más que al retiro. Hay muchos temas que se presentan que no pueden ser del agrado de todos, y este tema finalmente... No es de su agrado, porque usted no lo firmó. Sí, por supuesto, no es de mi agrado, pero que se someta al debate y finalmente se determine cuál es el fin de este proyecto. Correcto. Para terminar, la señora Jennifer Paredes, presidenta de la Comisión de Energía y Minas, hoy no ha dicho mucho respecto a minería ilegal, el señor Galarreta, y se habla ya de Reinfo. ¿Qué me dice usted? Buscar a alguien de la especialidad es imposible, no vas a encontrar un ingeniero de minas, pero lo que sí es real es que tienes que tener el mínimo conocimiento y la experiencia necesaria, porque manejar una comisión no es fácil. He sido 2 veces presidente de comisión y creo yo que la juventud es peligroso también asumir el primer año, eso está clarísimo. Y segundo, creo que hay un claro conflicto de interés. Juntos por el Perú ha tenido una tendencia pro minería ilegal que es peligrosa. ¿Se puede convertir en un mercado persa de nuevo el Congreso de la República? Me queda claro, porque se van a seguir comprando conciencias, porque la minería ilegal tiene mucho dinero para hacer lo que se le da la gana, y lo que primero que van a pretender es ampliar eternamente el Reinfo. Y ahí vamos a hacer una barrera de contención desde Renovación Popular. Hay algunos especialistas que señalan que detrás de Paredes estaría Roberto Sánchez. Me queda claro que la decisión de tomar la Comisión de Energía y Minas es una decisión vinculada a la asesoría de Roberto Sánchez. En adelante, quien haya presidido ya es una posición también, y la fuerza que han tenido los castillistas dentro de la propia banca. De la ahora asesor, ¿no? Porque trabaja en el Congreso, ¿no? Roberto Sánchez. Sí, es asesor y él tiene clara su posición. Y se lo he dicho muchas veces, bastante peligrosa también para los intereses del país. Así es, se vio mucho al señor Roberto Sánchez apoyando a los mineros. Cuanta marcha se realizó en el Congreso anterior, porque el candidato presidencial último fue también congresista y apoyaba mucho lo que era la ampliación del Reinfo en diversas movilizaciones. Señor Diego Bazán, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Cuentas Claras. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más.